Bueno, ahora sí, estamos con el economista Luis Seco, que nos acompaña como todos los jueves, también viene los lunes. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Pablo. Unas cuantas cosas para charlar, ¿eh? Ahí hice una introducción, pero me gustaría ir desgranando con vos. Primero, tipo de cambio. Abandonamos el dólar fijo, ¿no? Que algunos temían la posibilidad de un retraso cambiario. Bueno, creo que Juan Carlos Fábrega está dejando claro que no es el plan, ¿no? El plan no es dejar un tipo de cambio fijo y permitir que se vaya retrasando con la inflación, pero claro, esto tiene un riesgo, porque si la idea es bajar la inflación, cuando vos movés el tipo de cambio oficial, también generás algunas presiones. Y yo creo que, digamos, era esperable que sucediera. Había dudas de cuándo el Banco Central iba a empezar a devaluar, si lo iba a hacer incluso de a poquito, este 1% que vos dijiste, ¿no? De 8 a 8,08 en unos pocos días. Algunos hablaban después del Mundial incluso. Claro, muchos esperábamos que el Banco Central empezara a dar alguna señal. Por lo pronto, decir, mira, no me enamoré del 8, que eso es importante, yo creo que es muy importante. Y después creo que va a ir tanteando el mercado, ¿no? Si quiere, digamos, cómo va reaccionando frente a esto. Obviamente, Este es el dólar riverito, ¿no? 8,08. 8,08. Es un mal momento, digamos, que coincida, ¿no?, en la percepción colectiva los primeros atisbos de devaluación del Banco Central con el aumento del blue que mencionaste. ¿Vos crees que hay una conexión? Yo no digo necesariamente, pero alguien puede empezar a actuar en ese, digamos, puede empezar a testear, por ejemplo, el mismo Banco Central, es decir, mira, tocamos el oficial y el blue a ver, frená un poco el oficial, a ver si el blue vuelve a converger o no. Pero yo estoy más de acuerdo con tu argumento anterior, ¿no?, que era estos anuncios de aumento del gasto obviamente rompen cualquier esfuerzo que pudiera hacer el Banco Central para mantener la cotización del dólar oficial y el blue, ¿no? Luis, digamos, en la primera parte del año lo que tuvimos fue un gran ajuste monetario, ¿no? Con gran absorción del Banco Central, suba de la tasa de interés, esto quitó pesos de la economía y se siente, esto se siente, yo creo que fue inmediato prácticamente, ¿no? Yo creo que es clave, el punto es ese, ¿no? O sea, muchos hablaron del motivo por el cual, como principal motivo que explicaba el frenazo en la actividad económica, el aumento de la tasa de interés. Pero si uno mira la cantidad de dinero, y creo que la otra vez algo comentábamos, la verdad que la contracción monetaria que tuvo Argentina fue gigantesca, ¿no? O sea, vos venías digamos, hablar frente a cualquier economista que la cantidad de dinero en 2 meses, enero y febrero, colapsó un 9% en términos nominales, es un número gigantesco. No, o sea, como que te sacaste 9% de la circulación monetaria en 2 meses. Pero aparte hay que tener en cuenta, digamos, todas las variables en Argentina, y después vamos a hablar de los anuncios de ayer, hay que mirarlas en términos reales, porque con una inflación del 35%, casi 40% para alimentos, no sirve de nada ver los nominales. Entonces, si uno ve que la base monetaria está creciendo al 20%, contra una inflación del 35%, es una caída real de más de 15 puntos. Claro. Y si tomás los primeros meses nomás, o sea, en los 4 primeros meses del año, la contracción monetaria es del 7%. Si computamos una inflación de 12%, tenés una contracción de la cantidad real de dinero de 20 puntos en 4 meses. Durísimo. O sea, una cosa durísima. Eso obviamente no pudo quedar ajeno al crédito, entonces el crédito al sector privado, que venía de 10.000 millones por mes, está en menos 300 ahora. O sea, digamos, vos imaginate que en 4 meses la cantidad de crédito al sector privado, si seguía la tendencia anterior, hubiera aumentado 40.000 millones de pesos, aumentó 7.000 y pico, porque en los últimos meses son 300, pero en enero algo de inercia había. Entonces, la verdad que la contracción monetaria es la principal o el único motivo que está detrás de esta relativa calma, digamos, financiera, que es porque no hay pesos, digamos, en la economía, por ejemplo, para comprar dólares. Ahora, tampoco hay pesos para comprar otras cosas, ¿no? Y ahí viene también el efecto sobre la actividad económica, ¿no? Y probablemente los anuncios de ayer se inscriben en esa tensión que vos mencionabas, y me gusta mucho la palabra, porque en inglés hay muchas, pero en español hay pocas, y tensión resume bastante bien, entre el objetivo de preservar las reservas y cierta estabilidad en el tipo de cambio contra el objetivo del nivel de actividad económica y el consumo. Es lo que me da la sensación, quería explicar Cristina cuando hablaba de vamos a desafiar la ley de gravedad, al cual vos también escribiste algo al respecto, ¿no? Me asusté un poquito, ¿no? Porque digo, si se siente con poder para desafiar la ley de gravedad, claro, se pueden desafiar muchas leyes económicas también. Pero más un poco fáciles. El argumento de Cristina fue, bueno, vamos a mostrar que lo de abajo también puede subir, en el sentido de si yo lo interpreté de esta manera, ¿no? Sí. Si yo inyecto plata abajo, van a ver cómo esto termina derramando en la economía. O sea, al revés de lo que en general también marca un poco la teoría económica. Bueno, es que si las empresas andan bien, después esto va a generar empleo. Si hay empleo y hay proveedoras de estas empresas
también generan empleo y es todo un efecto derrame. No, y si hay ganancias y hay inversión y por lo tanto... Claro, ese derrame de arriba hacia abajo para Cristina no existe. Esta es la conclusión de la conferencia de ayer. Vamos a intentar lo otro. Claro, digamos, no sé si no existe para ella, pero claramente el modelo digamos, que se inicia en el 2003 para acá, tiene un alto componente de gasto, llamémoslo si querés, redistributivo, digamos, donde ciertos sectores que no tienen otra capacidad para acceder al gasto acceden, lo cual no necesariamente está mal. Lo vimos, te acordás, en la otra vez que mostrábamos cuánta gente depende de un ingreso público. Uno puede pensar, bueno, che, esto no está mal, cuando si no tienen ningún ingreso tampoco podemos condenar a tanta gente a la mera subsistencia, y ni siquiera a eso, ¿no? Pero tiene otros costados negativos, ¿no? Que es un poco lo que se ha empezado a ver, si querés, en los últimos años, donde, digamos, producto de ese tamaño del Estado tan grande, tan difícil de financiar, un gasto público récord y demás, hemos caído en una tasa de inflación que se come cualquier esfuerzo que vos hagas por mantener eso de abajo hacia arriba, ¿no? Bueno, vamos a ver un gráfico, justamente, que preparaste, que muestra la evolución del gasto público en términos nominales, y después la evolución en términos reales. Exacto. La línea roja es cómo ha evolucionado el gasto real, nominal. Cómo viene creciendo el gasto público nominal, y la azul es el gasto público real, o sea, tomando en cuenta el aumento del gasto, pero luego ponderando por la inflación. Sí, te digo, me criticaron porque decían que se dejaba hablar demasiado, que soy hincha de San Lorenzo por lo rojo y azul, claro. Pero hoy es un día importante. Tenías que meter el tema de San Lorenzo, pero lo puedes hacer porque acá hay un hincha de San Lorenzo y un hincha de River, con lo cual estamos bien, podemos hablar de fútbol tranquilo. Perfecto. Entonces, la verdad es que cuando uno mira el gasto nominal, es una variable que del 2003 para acá viene creciendo más o menos al 30% por año. O sea, desde que Duhalde deja la presidencia, ahí figuran los dos tramos de Néstor Kirchner, uno de gasto un poco más bajo que el otro. Si querés, a partir del 2006 se empieza a acelerar el gasto con Néstor Kirchner. Uno dice, bueno, este es el ciclo político, tenía que crear condiciones para la reelección, en este caso de Cristina Kirchner, y a partir de ahí es como que el gasto se quedó, digamos, se mantiene en niveles superiores al 30%, ¿no? Sí, este es el promedio del aumento de gasto en términos nominales del todo el periodo de Cristina Kirchner. Y ese es un tema clave, ¿no? Vos decís, hay una variable que crece durante toda la presidencia de Cristina Kirchner al 33%, una variable nominal que es el gasto. Entonces uno empieza a decir, ¿y la economía cuánto crece? Y en el mejor de los casos, en ese periodo crecía al 8%, el promedio da mucho más abajo que eso. Entonces hay una tensión, ¿no?, entre una variable de gasto que crece al 33% y la economía que crece 5 o 6% promedio. Y después, cuando uno mira la variable nominal real, ajustada por la inflación, ahí te das cuenta que Néstor Kirchner era mucho más gastador, digamos, o el efecto del gasto durante la presidencia de Kirchner en términos de reales, ¿no?, en términos de lo que importa a la economía, fue el doble de lo que logró Cristina. ¿Por qué? Porque ya hacia el final es todo inflación. ¿Qué significa? ¿No? Que Néstor al final gastaba más que Cristina, sí, claro, en términos reales. Claro, el poder de Néstor Kirchner te lo da ese gráfico, ¿no? O sea, fíjate que ahí Néstor Kirchner lograba, con una tasa de inflación algo menor que la que tiene Cristina Kirchner, que el gasto público creciera al 17% en términos reales. ¿El gobierno de Néstor es el que incuba la inflación que tuvimos en todo el gobierno de Cristina? Yo diría que sí, digamos. Y fíjate que Néstor Kirchner se va de su presidencia con el gasto arriba del 40% interanual. O sea, yo alguna vez dije que todos los políticos argentinos les hubiera encantado ser Néstor Kirchner, ¿no? Porque hay cierta propensión al gasto de parte de la sociedad argentina en su conjunto, es pro gasto, pro Estado grande, y los políticos obviamente les hubiera encantado tener esa capacidad. Ahora, un anuncio, ¿no?, como el de ayer, que uno no lo puede discutir desde el punto de vista social, ¿no? Porque obviamente que la gente que no tiene ingresos, si vos se lo congelas con una inflación del 40%, la estás condenando directamente, ¿no? Pero ¿qué es lo que está marcando? Que no hay ninguna posibilidad de ajuste en términos reales, o por ahí Kicillof te dice, mira, ¿sabes qué? Le doy a la asignación por hijo, pero ganancias voy a recaudar más porque no voy a tocar el mínimo no imponible. Se dan un poco los dos mensajes. Mira, yo creo que la verdad que, digamos, para mí hay dos cosas importantes respecto a lo de ayer. Uno, que tiene que ver con que una presidencia y un gobierno que le gusta, o sea, que tiene esta tendencia a gastar y que difícilmente renuncia a eso, ¿no? Entonces, es cierto que hay una razón objetiva, decir, bueno, hay tanto de inflación, tengo que compensar la inflación. El problema es que la causa última de la inflación es el mismo gasto público. Y el segundo tema relevante, que yo, digamos, no quiero ser duro con el término, pero esto fue un anuncio que es casi como una estafa, en el sentido de que te estoy diciendo, te doy 40% de aumento, pero el gasto en términos reales, tu capacidad
de aumento de tu consumo va a estar muy limitado. Y de hecho ese gráfico lo muestra bastante bien. Los últimos 6 meses la tasa de aumento del gasto nominal viene creciendo sistemáticamente. De hecho, estos son promedios, por eso te da 32%. Sí, pero hoy estamos por encima del 32%. 43%, ¿no? El último dato disponible que tenemos, que es febrero y viene con atraso, ¿no? O sea, ¿y el de marzo cuándo lo van a dar? No sé cuándo lo van a dar, digamos. Esperemos que lo den. Yo esperaba que pareciera esta semana. Y entonces, cuando vos traducís esa tasa promedio de aumento de gasto con la tasa promedio de inflación, te da que, como se muestra el gráfico ahí, ya estás en cero. O sea, el gasto aumenta todo lo que aumenta y aún así el gasto real no aumenta. O sea, la posibilidad de que el Estado, gastando, genere esto de abajo hacia arriba, desapareció. ¿Por qué? Por la inflación. Claro. Yo digo, ¿no? Una brevísima reflexión. Yo sé que, digamos, desde el gobierno está muy preocupado, esto es lo que transmiten por mejorar la situación de los que menos tienen, este discurso de la redistribución del ingreso, pero me parece que más que anunciar aumentos de la asignación por hijo, que está bien, pero que simplemente es equiparar la inflación, me parece que la mejor manera de mejorar la situación de los que menos tienen es bajando la inflación, claro, que es lo que no hace el gobierno. O sea, el gobierno se preocupa mucho por estos anuncios de aumento de ingresos, pero no hay preocupación por la elevadísima inflación, que este año va a ser récord del kirchnerismo, porque nunca hubo una inflación de más del 30% desde que Néstor Kirchner fue presidente y luego Cristina. Veníamos del 40 y pico del gobierno de Eduardo Duhalde, después nunca más tuvimos estos niveles de inflación. No, y justo fue ayer el día se combinaron los dos anuncios, ¿no? La tasa de inflación y el aumento del gasto. Y la verdad que uno junta las piezas de lo que es la política oficial y uno ve cierta hasta desprecio, digamos, ayer el ministro, como tantas otras veces, ayer directamente no habló y otras veces lo único que fue criticar la metodología de aquellos que miden un número distinto, ¿no? Y hoy apareció la inflación del Congreso, por lo menos vi ahí que Patricia Bullrich estaba, no sé si la anunció, por lo menos la comunicó vía las redes sociales, y mide bastante más. Otras consultoras privadas hablaban 2,5. Índice de Congreso 2,8. 2,8, por eso, otras privadas 2,5, o sea, seguimos teniendo esta diferencia de 0,8, un punto entre la medición privada y la estatal. Y la verdad que a mí me parece, mira, yo el otro día lo comentaba en privado, digo, estoy dispuesto a aceptar que la inflación es la oficial. O sea, digamos, ok, tenemos, el IPC-NU está bien, olvidémonos de todo lo demás. Sí. Decinos qué vas a hacer para bajar la inflación. Porque si no, si seguimos así, aumentás el gasto y la verdad que se lo come la inflación. Lo que pasa es que hay una negación, porque Augusto Costa el otro día salió a decir que había clara tendencia descendente en la inflación. Sin tener en cuenta que abril ya de por sí es un mes que estacionalmente tiene menos inflación, ¿no? Abril, digamos, si uno ve las series históricas, siempre cae. Es un mes de baja inflación igual que mayo. No lo podemos tomar ya como el dato fehaciente de que está bajando la inflación en Argentina por un mes o 2 meses que estacionalmente tiene menos inflación. No, y en un contexto en el cual, si querés, volvemos al principio, porque está todo unido en la economía, para bien de muchos y para mal de pocos, digamos, porque el gobierno lo niega, pero está todo unido. La verdad es que cuando uno mira este punto que vos acabas de mencionar, en términos de la negación de la inflación, o decía, bueno, en realidad no tenemos un problema inflacionario, volvemos al principio. No tenés un problema, o converge la inflación se redujo, porque hubo una contracción monetaria gigantesca en la economía argentina, post-devaluación, con lo cual también al principio tuviste algo de inercia por la devaluación, pero esa contracción monetaria todos sabemos que no puede continuar de manera indeterminada o durante mucho más tiempo si sigue el gasto creciendo a esta tasa. Ahora, Luis, para cerrar, no se puede obviar el dato porque uno habla de la asignación por hijo como un dato así como macro, un dato global, pero después hay gente, ¿no? Estamos hablando de personas. Son 3,5 millones de personas las que van a cobrar la asignación por hijo, digamos, o sea, hay 3,5 millones de chicos cuyos padres tienen que terminar cobrando la asignación porque no tienen trabajo. Exacto. O porque tienen un trabajo informal. Son 26.000 millones de pesos, una cifra muy grande. A esto le tenés que sumar lo que es el plan Progresar, ¿no? O sea, la cantidad de gente que hoy está dependiendo de una ayuda del Estado para subsistir es gigantesca. Sí, como que se pierde la noción de esto. Se pierde la noción y se pierde la noción, digamos, de lo que se anuncia como una buena noticia. La mejor noticia sería que no existiera este tipo de necesidad tan fuerte de gastar en estos conceptos, ¿no? Ahora, es cierto, por eso te digo, cuando yo mencioné antes, ¿no? Uno lo puede ver como una
necesidad como una red de contención. El gasto público en definitiva tiene que tener siempre un componente redistributivo. Lo que me parece que está mal y que habría que empezar a dar un debate en serio, si tiene sentido tener estos niveles de gasto público y estos crecimientos de gasto público, cuando lo que estamos viendo es que todo se licúa por la inflación. Totalmente. Hoy estuve en una reunión de un banco privado, uno de los principales bancos privados de la Argentina, y presentaron un plan de jóvenes profesionales. ¿No? Estaban tomando 25 jóvenes profesionales, tuvieron 6.300 inscriptos, o sea, chicos recién recibidos de las principales facultades de la Argentina. Y la pregunta que surgió en la reunión es, bueno, pero solamente 25 chicos, ¿no? Para un banco líder en Argentina. ¿Sabes lo que nos contestaron? Dijeron, no llegás a contar con los dedos de la mano, o sea, no hay más de 10 empresas en Argentina que hoy estén buscando 25 jóvenes profesionales. O sea, no se está generando empleo. Y los chicos que estudiaron y que están recibidos y que tienen muy buenas notas, les va a resultar muy difícil conseguir empleo. Sí, es una pena, ¿no? Estamos hablando de universitario, no estamos hablando de un chico que no pudo terminar la secundaria. Está muy complicado el tema. Hasta hace poco ese mercado era un mercado demandante, claro, y estaba, diríamos que en pleno empleo. Obviamente, en la medida que la economía siga con estas perspectivas, es difícil que en el corto plazo vayas a tener una demanda de empleo como la que supimos tener hace 2 o 3 años atrás. Ahora, déjame decirte otra cosa, ¿no? Y tiene que ver un poco con algunas cosas que están pasando en el mercado, por ejemplo, de deuda pública de Argentina. O sea, la reabsorción de la venta de los bonos con las que se pagó a Repsol, que ha sido, vos me lo comentabas recién antes de arrancar, que es impresionante. La verdad que te demuestra que hay un apetito por el riesgo argentino importante. O sea, hay gente que está dispuesta hoy, está bien, vos me dirás, a esta tasa de interés... Se llevaron 5.000 millones de dólares en horas. Exactamente. Entonces, fíjate la cantidad de inversores interesados en comprar bonos por dentro de Argentina. Entonces, te digo, hay como una, Argentina va a ser un foco atractivo de inversión, por ahora, si querés, llamémosla especulativa. Digamos, son portafolios que no terminan, como mucho tienen 2% de riesgo argentino. Claro, no hay que... Ahora, hay tanta plata, Pablo, hay tanta liquidez en el mundo, De hecho, se está especulando con que incluso el Banco Central Europeo va a empezar todavía una política adicional de expansión monetaria. Hay tanta liquidez tan barata, que la verdad es que hay mucho apetito por comprar producto, y no hay mucho producto, ¿no? O sea, no hay muchos bonos, no hay y a tasas del 11%, mucho menos. Mucho menos. Y con un perfil de 1 año y medio, de una transición difícil, inflacionaria, con problemas de actividad y de empleo, pero que evidentemente viene algo mucho mejor por delante. Y eso todo el mundo empieza a descontar. Bueno, nos quedamos con esto último, porque si no nos deprimimos. Luis, éxito, felicidades por el empate de ayer, pero que catapultó a San Lorenzo a las semifinales. Y bueno, para River hay que esperar hasta el domingo. Exacto. Luis, gracias, un gusto. Placer.